Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hablar desde aquí. Me siento totalmente representada en el vicepresidente que me antecedió, en Rolando, y pensé que en realidad íbamos a seguir discutiendo el tema de las migraciones y no, capaz que podemos generar una sesión especial donde discutamos qué consideramos sobre la democracia, qué consideramos sobre la realidad de cada uno de nuestros países. Lo podemos hacer en las comisiones, pero pensamos que no nos imaginamos que había detrás de esta discusión otras discusiones subyacentes. Y capaz que, por lo tanto, mis apreciaciones están alejadas de lo que se pensaba que se iba a discutir en el día de hoy. En primer lugar, yo quería hacer una apreciación buscando el tono lo más positivo posible y con mucho respeto respecto a la intervención inicial de la mañana de hoy, porque yo creo que además de la importancia que tiene para nuestros países la democracia, tiene mucha importancia reivindicar la actividad política. Y a mí me sorprendió mucho que se nos instara a conocer la realidad y no hacer discurso político o opinar desde un escritorio, como se dijo desde la intervención inicial en la mañana de hoy. Desde ese lugar quiero decir que parto de la base que la gran mayoría de quienes estamos acá, hombres y mujeres, conocemos la realidad de nuestros países vinculado con el tema de las migraciones. No somos legisladores de escritorio. En mi caso, en particular, además vengo de otras vidas y de otras tareas en las cuales he estado muy vinculada, no solamente con el tema de las migraciones, y a mí me ha sorprendido que aquí hay una palabra que no ha estado muy presente, que es la palabra solidaridad. Porque si nosotros partimos de la base de que abordamos las migraciones vinculadas como un problema, la primera respuesta a ese problema, si entendemos que la migración es un derecho humano, está vinculado con la solidaridad. La verdad, he vivido, por suerte, la solidaridad en carne propia, 12 años fuera de mi país. Estuve en Chile y recibí solidaridad, estuve en Cuba y recibí solidaridad, estuve en Francia y recibí solidaridad. Sin embargo, esa palabra aquí no estuvo presente, solamente vemos las migraciones como un problema. Nosotros tratamos de ver en nuestro país, en el que hoy somos no solamente país de tránsito, ahora también somos país de acogida, de ver cuál es la oportunidad que nos dan las migraciones, de ver qué significa la ampliación del punto de vista de la cultura. Entonces, porque eso es lo que te ofrece la migración. Después está la patología de la migración, que es otro tema y que tiene que estar incluido, a mí me parece, separado en los debates que realicemos, que tiene que ver con el tráfico y que tiene que ver con la trata. Porque el tráfico y la trata están, es decir, emparentados con las migraciones, que es cuando se transforma, ¿verdad?, en un negocio esto. De tener coyotes en nuestras fronteras, encontrar pensiones, se le dice, creo que en todas las partes de nuestra América Latina, a un alojamiento transitorio donde hacinados habían decenas de personas, tipo cama caliente, durmiendo, turnándose para la utilización de las camas. De esas cosas nos tenemos que ocupar, es decir, partiendo de la base de los derechos humanos, los estados. Y por lo tanto, tenemos que tener políticas vinculadas con ello. Y la construcción de una política pública vinculada con los temas de las migraciones nos implican a muchos, pero al mismo tiempo tiene un componente nada menor que es la transversalidad de género, sin duda alguna. Y las mujeres en general son víctimas de la parte patológica, son víctimas del tráfico, son víctimas de la trata,
de la trata, y cuando hablo de la trata de personas hablo de la explotación laboral y sexual, ambas. Lo tuvimos en nuestro país. Hablaba ayer con algún embajador que decía que se había superado determinada situación. Nosotros llegamos a tener, es decir, un enclave, un asentamiento de 50 familias, donde lo que dominaba era la trata, la explotación, ¿verdad? Y la explotación sexual. Y había que ver desde la escuela, desde todos los ámbitos, es decir, cómo eso se abordaba. Entonces, yo creo que esos son los temas que la comisión que aborde el tema de las migraciones tiene que tratar. Y tiene que tratarlo desde la construcción, entonces, de nuestras políticas públicas. Y sin duda alguna, la consigna de hoy, que tiene que ver con el tema de las infancias, es sustantivo, porque en general niñas y niños son víctimas invisibles de todos estos temas. Son víctimas invisibles las niñas y los niños cuando se tratan los temas de violencia de género, son víctimas invisibles cuando se tratan los temas de tráfico y de trata de personas. Entonces, creo que en vez de las otras discusiones que tuvimos, que podemos seguirlas dando de hoy a la eternidad, ¿verdad? Es decir, tendríamos que ver qué es lo que vamos a hacer en ese grupo de trabajo que estamos armando y en el que yo creo que la Comisión de Género, se lo decía a nuestro compañero, tiene que estar absolutamente incluida en el abordaje de dichos temas. Nada más, muchas gracias.